Bueno, como decía, estamos en una serie llamada Fundación. We're in a series called Foundation, Y de lo que estamos hablando es de las cosas más importantes en el cristianismo. and what we're talking about is the important things in Christian, Las cosas que son fundamentales. the fundamental things. Y me puse a pensar en cómo hablar un poco de la importancia de saber la palabra de Dios. And I thought about, let's think about the importance of the Word of God. Y se me vino a la mente algo que mi sobrino Jay hizo. And what came to my mind was something that my nephew Jay did. Jay es una persona muy chistosa Jay is a hilarious person. y siempre está haciendo cosas que me hacen reír. He's always doing things that make me laugh. Y algunas personas dicen chistes, And some people tell jokes. otras personas simplemente son chistosas. Other people are just funny. Y me acuerdo que en la mañana de Navidad I remember Christmas morning, estábamos abriendo los regalos we're opening up gifts, y volteo y Víctor se está muriendo de la risa. and I turn around and Victor's dying of laughter. Y le digo, ¿qué está pasando? And I ask him, what's going on? Y dice, Jay dijo algo bien chistoso. And Jay said something really Cuando funny. Jay abrió su regalo que recibió de su abuelito, And when Jay opened up his grandpa's gift, recibió un billete de $50. he received a $50 bill. Yo me hubiera emocionado recibiendo $50. I would get emotional getting a 52. Pero él se emocionó porque dijo, nunca he visto un billete de $50. But he got emotional because he said, I've never seen a $50 bill. Nunca había visto uno de estos. I've never seen one of these. Y se puso y lo miraba y lo examinaba. And he was looking at it, examining it. Yo realmente pienso que no le importó lo que valía el de 50. I honestly think it doesn't matter what the 50 was worth. Él simplemente estaba sorprendido que nunca había visto uno de estos. He was simply surprised he's never seen one before. Así que como Jay ya es un experto Now that Jay's an expert en cómo se ve un billete de $50, and what a $50 bill looks like, le voy a pedir su ayuda en esta mañana. I'm going to ask for his help this Y morning. le voy a dar la oportunidad de identificar un billete de $50. I'm going to give him the opportunity to identify a 50. Y si lo hace correcto, And if he does it right, se lo puede quedar. he can keep it. Así que, Jay, ¿me puedes ayudar? Jay, can you come up here, please? No puedes mirar. You can't look. Le voy a dar 3 segundos para que identifique el billete. I'm going to give him 3 seconds to identify the Eso es 50. mucho tiempo, le voy a dar 2 segundos. That's a lot of time, actually. Let's give him 2 seconds. Ya es un experto. He's an expert. 2 segundos para Two. identificar el billete de 50. 2 seconds to identify the $50 bill. 1, 1, 2, 2, 3. 3. One hippopotamus. 1 hippopotamus. 2 hippopotamus. 2 hippopotamus. No. Nope. No, este no es de 50. Nope, that one isn't a 50. Sorry, buddy. Sorry, buddies. Uno de 5 1 of 5, y uno de 10. 1 of 10. Quiero hablar del billete de $50. Let's talk about the $50 bill now. Preguntándole a Jay cómo se mira un billete de $50. Asking Jay what a 50 looks like. Tiene un 5 There was a 5 y tiene un 0. and there was a 10. Este billete tiene un 5 That bill has a 5 on it. y este billete tiene un 0. That bill has a 0 on it. No, pero tienen que estar juntos. Nope, they have to be together, right? Bueno, Okay. si doblo este If I fold this one y los junto, and I put them together, ahí está uno de 50. there's a 50 right there. Así que yo puedo ir a la tienda So I can go to the store y comprar algo por $50. and I could buy something for $50, right? Así funciona, ¿que no? That's how it works, right? Le quiero agradecer a Jay por ayudarme. Thank you, Jay, for your help. Thanks, buddy. Thanks. Pero ¿acaso no usamos así la Biblia a veces? Sometimes don't we use the Bible like that? ¿No agarramos un poquito de aquí, We get a little from here, un poquito de acá a little from over here, y queremos una gran promesa? and we want a great promise. ¿No agarramos un versículo de este contexto We get one verse from this context y un versículo de este contexto and one verse from this context,
y queremos que valga toda una doctrina. and we want it to equal the value of a doctrine, $5 no son 10 $5 aren't 10, y $15 no son 50. and 15 isn't 50. Y es importante que empezamos a estudiar la palabra de Dios It's important that we study the Word of God para poder saber la diferencia en los valores que Dios nos ha dado, to know the difference in the values that God has given us, para saber las promesas que nos ha dado, to know the promises He's given us, para saber las cosas que son importantes en nuestra vida. to know what's important in our lives. Pero tenemos que saber todo el billete, But we have to know the full bill, todo el libro, the whole Bible, todo el contexto, the whole context, toda la historia, the whole story, para poder agarrar el completo valor de la palabra de Dios. to get the full value of the Word of God. Quisiera hablar de Génesis. I want to talk about Genesis. Y yo sé que hablo bastante de Génesis, I know I talk a lot about Genesis, pero me llama la atención. but it really calls my attention. Quisiera hablar un poco de la creación. I want to talk a little bit about creation. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hizo todo en 6 días. He did everything in 6 Y en el days. sexto día And on the 6th day, hizo al hombre. He made man. Y luego después de que hizo al hombre, lo puso en el jardín de Edén. And after He made man, He put him in the Garden of Eden. Y le dijo, ve y trabaja todo el mundo. And He said, go and work the whole earth. Dice, trabaja todo el mundo y come. Work the whole earth and eat Y sé próspero. and prosper. Haz tu vida. Make your life. Y le dijo, nomás te voy a dar una regla. And He said, I'm only going to give you one rule. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeráis, porque el día de que en él comeráis, ciertamente morirás. And the Lord commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Vamos a enfocarnos en una cosa. Let's focus on one verse here. De todo árbol del huerto podrás comer. You may surely eat of every tree of the garden. Dios ahí le está dando específicamente a Adán de dónde puede comer y de dónde no. God specifically telling Adam where he can and can't Y eat. quiero que hagan esa nota, And I want you to make a note of porque that, vamos a regresar ahí en un momento. because we'll come back here in a minute. Así que Adán le dice, Dios le dice, haz tu vida. So God tells Adam, make your life. Y luego Adán empieza a trabajar. And Adam starts working. Y yo no sé qué pasó. And I don't know what happened here. Yo no sé qué es lo que estaba haciendo Adán. I don't know what Adam was doing. Pero a cierto momento, But at a certain point, Dios ve a Adán God looks down at Adam y ve lo que está haciendo. and sees what he's doing. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. And he says, it's not good for man to be alone. ¿Se imaginan lo que estaba haciendo Adán? Could you imagine what Yo Adam no was sé doing? qué es lo que estaba haciendo. I don't know what he was doing. Pero yo me imagino que Dios dijo, este hombre necesita ayuda. But God said, this guy needs help. Mira lo que está haciendo. Look at what he's doing. Así que lo causa que se duerma. So God causes Adam to go into a deep sleep. Y abre y le saca una costilla. And he takes out one of his Y ribs. le hace una esposa. And he makes a wife. Y ahora le dice a los dos, ok, ahora vayan al mundo y multipliquen y coman y disfrutan y hagan su vida. And he tells the two, go out and multiply, go work, go live together. Y en eso están haciendo su vida diaria And they're doing their daily lives. y se le acerca Satanás a Eva And Satan approaches Eve. y le dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden? ¿Dijo eso Dios? Did God say that? Lo acabamos de leer. What Dijo we lo just read? opuesto. God said the opposite. Así que ella responde, del So- fruto de los árboles del huerto podemos comer. So then she replies, and the woman said to the serpent,
we may eat of the fruit of the trees in the garden. ¿Eso es correcto? Is that right? Sí, eso es lo que dijo Dios. Sí, puedes comer de todas las árboles. Ella corrigió a Satanás. Yes, that is right. She actually corrected Satan. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comáis de él. But God said, "You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden." ¿Eso es correcto? Is that right? Sí, Yes. Dios sí dijo eso. God did Dijo, say that. come de todo excepto este. He said, "Eat of everything except for that tree." Y luego ella le agregó, ni lo tocaráis. And then she added, "Neither shall you touch it, ¿Dios lest you dijo die." eso? Did God say ¿Dios that? dijo no lo toques? Did God say don't touch it? Aquí ella le agregó. This Eve added. Le agregó a la palabra de Dios. She added to God's word. Le agregó a la instrucción. She added to the instruction. ¿Por qué le agregó? Why did she add? Y aquí es donde quiero hablar un poco esta mañana. This is what I want to talk about a bit Es this morning. importante saber la palabra de Dios. It's important to know God's word. Es importante no quitarle It's important to not take away. y es importante no agregarle. It's important not to add. Pero me pregunté, ¿por qué ella le agregó? I asked myself, why would she add that? ¿Por qué no sabía la palabra de Dios? Why didn't she know the word of God? ¿Por qué ella no estaba lista con las respuestas correctas en su boca? Why wasn't she ready with the right words in her mouth? Había consecuencias en que ella no supiera la palabra de Dios. Was there consequences for her not knowing? Después de que ella dio la palabra incorrecta, After she gave the wrong words? de que no pudo decir la palabra correcta, After she couldn't say the right words? yo pienso que ahí Satanás vio una puerta abierta That's where I think Satan saw an open door. y dijo, no se sabe la palabra que Dios dijo muy bien. And he said she doesn't know the word that God knows. Así que empezó a platicar con ella. So then he started talking to her. Y después de platicar con ella, le metió duda. And after talking to her, he put doubt in her mind. Y después de meterle duda, la causó que comiera del fruto. And after putting doubt in her mind, caused her to eat the fruit. Y luego después le dio a su esposo. And then she gave some to her husband. Y ahora vivimos en un mundo lleno de pecado y destrucción. And now we live in a world full of sin and destruction. Solamente porque ella no sabía las palabras que a Dios había dicho correctamente. Solely because she didn't know the correct words. Es importante que sepamos la palabra de Dios. It's important to know God's word. Pero ¿por qué Eva no la sabía? But why didn't God know it? Yo pienso que hay dos razones por las que Eva no sabía la palabra de Dios correctamente. I think there's two reasons for her not knowing God's word correctly. La primera es porque no estaba poniendo atención. The first reason is she wasn't paying attention. Era una mala estudiante. She was a bad student. No puso palabra atención cuando su esposo le dijo las palabras que Dios había dicho. She didn't pay attention when her husband was telling her the right words. O la otra razón porque quizás era mala estudiante, Or No. the second reason why she might be wrong here is no le puso esfuerzo. she didn't really try. No le puso esfuerzo en memorizar lo que se le había dicho. She didn't try in memorizing what Adam had told her. A veces así somos nosotros, ¿no? Sometimes we're like that, right? Se nos da buena instrucción. We get good instruction. Se nos dan buenas predicaciones. We get good sermons. Tenemos una buena Biblia. We have a great Bible. Vemos buenos videos en la internet. We have good videos on the internet, Pero no nos esforzamos para memorizar. but we don't try to memorize those. No nos esforzamos para buscar más. We don't try to look for more. No hay esfuerzo en nuestra parte. There isn't really trying on our end. Y la tercera razón por la que creo que quizás ella mala estudiante And the third reason why I think she's a bad student era quizás porque ella no preguntó. maybe because she didn't ask. A veces nosotros así somos, ¿no? Sometimes we're like that, right? Recibimos buena información We get good information y nos queremos esforzar, and we want to really try, pero no lo entendimos. but we don't understand, O tenemos preguntas or we have questions, y nuestro orgullo no nos deja preguntar. and our pride doesn't let us ask.
A veces el problema es que nosotros simplemente no pedimos ayuda. Sometimes it's just because we don't ask for help. No pedimos ayuda en, no sé cómo leer la Biblia, pero no voy a pedir ayuda en cómo leerla. We don't know how to read the Bible, but we don't ask for help in knowing. No soy bueno para memorizar versículos, así que, pero no le pregunté a los demás cómo le hicieron ustedes. We're not good at memorizing verses, but we don't ask the rest of us how they did it. Parece que no tengo tiempo en el día. ¿Cómo le haces tú para encontrar tiempo en el día? I don't have time during the day. How do you do it? How do you find time? Quizás ella era una mala estudiante simplemente porque no pidió ayuda. Maybe she was a bad student just because she didn't ask for help. La primera razón por la que creo que ella no sabía la palabra de Dios era quizás porque era una mala estudiante. The first reason why I think she was a bad student is because maybe she just didn't remember the Word of God. La segunda razón The second reason por la que yo creo que quizás no sabía la palabra de Dios correctamente, that I think she didn't know the Word of God correctly is quizás tenía un mal maestro. maybe she had a bad teacher. Quizás Adán no era buen maestro. Maybe Adam wasn't a good teacher. Acuérdense, Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol. Remember, God told Adam, don't eat of this fruit. Y cuando ellos comen del fruto prohibido, And when they eat of the forbidden fruit, Dios regresa y lo regaña a él, God returns and he scorns Adam porque a él le dio la instrucción because he gave the instruction to y él se Adam. le iba a dar a ella. And Adam was going to give it to Eve. Quizás la razón por la que Eva no sabía lo que decía la palabra de Dios Maybe the reason Eve didn't know the Word of God era porque él era un mal maestro. because Adam was a bad teacher. Y quizás la razón por la que era un mal maestro, And maybe he was a bad teacher because porque era un mal estudiante. she was a bad student. Quizás él no puso atención. Maybe he didn't pay attention. Quizás él no se esforzó para memorizar. Maybe he didn't really try to learn the Word. Quizás él no quiso hacer preguntas. Maybe he didn't want to ask. Piensen en esto, Adán tenía el mejor maestro de todo el mundo. Think about this. Adam had the best teacher in the whole world. Él tenía a Dios a su alcance. He had God at his fingertips. Caminaba con él. He would walk with him. Podía hacerle hecho preguntas He could have asked him questions. y luego explicárselo a su esposa. And he could have explained it to his wife. Pero quizás él era mal estudiante y eso le afectó a la esposa. But maybe he was a bad student and that affected his wife. Quizás tenía un mal maestro en eso. Maybe he had a bad teacher in that. Quizás Adán era buen estudiante Maybe Adam was a good student y quizás él sí platicaba con Dios. and he was talking to God. Y quizás él tenía toda la información necesaria. And he did have all the information. Pero quizás Adán no se quiso esforzar. Maybe Adam didn't want to try. Quizás él no se quiso esforzar en enseñarle a su esposa, Maybe he didn't want to try to show his wife a las personas que están abajo de él. and the people under him. Digo en información, no en importancia. I'd say in information, not importance. Quizás él no se quiso esforzar en tomar el tiempo para estudiar lo que Dios había dicho con su esposa. Maybe Adam didn't want to take the time to study with his wife. Es importante, si tú estás en un rol de maestro, que tomes el tiempo para enseñarle a tus discípulos. It's important that if you're in a teacher role to show your disciples. Pero quizás la razón por la que Adán era un mal maestro Maybe the reason Adam was a bad teacher. era por el tono. Maybe because of his tone. El tono que él había puesto en su casa. The tone that he had set in his house. Y quiero hablar de esto un poco. And I want to talk about this a second. Y es un poco delicado. And it's a little bit delicate. Yo fui de vacaciones hace unos años. I went on vacation a few years ago. Y cuando andaba de vacaciones iba con dos amigos. And when I went on vacation, I went with a few friends. Y uno de los amigos tenía una actitud bien negativa. And one of the friends had a really negative attitude. No quería hacer nada He didn't want to do anything. y todas las palabras que decía eran negativas. And all the words out of his mouth were negative. Y me acuerdo que mi otro amigo le dijo, oye, tu tono está empezando a afectar las vacaciones. And I remember that our other friend said, hey, your tone's trying to affect our vacation. Estás diciendo cosas y los demás, tu familia te está siguiendo y ahora todos se están poniendo negativos. You're saying things and now your family's starting to get down and everybody's getting down. Tú no quieres hacer nada, así que ellos no quieren hacer nada. You don't want to do anything, so they don't want to do anything. El primer amigo dijo, tienes razón. The first friend said, you're right. Cambió su actitud He changed his attitude. y de ahí en adelante tuvimos buenas vacaciones. And then we finished the vacation right.
si él no estaba dispuesto a cambiar el tono en las circunstancias, If he wasn't okay and ready to change the tone in the circumstance, todo hubiera seguido bien negativo. it all would have continued very negative. Pero él le tuvo que dar la importancia en esforzarse en hacer cosas con los demás. But he had to show the importance of having the right attitude En tu hogar, in your home. ya sea como padre o madre, If you're a mother, father, o como el hermano mayor, or like the oldest brother, o como la hermana mayor, or like the biggest sister, personas van a seguir tu tono. people are going to follow your tone. Y ellos van a seguir a lo que tú le das importancia. They're going to follow what you give importance to. Y no sé qué es lo que estaba pasando en el jardín, And I don't know what was happening in the garden, pero quizás Adán no le dio la importancia a poner atención a la palabra de Dios. but maybe Adam didn't give Eve the importance of studying the Word of God. Y si tú no le pones la importancia en tu casa a aprender la palabra de Dios, And if you don't put the importance in your home of learning the Word of God, los demás te van a seguir. the rest will follow. Si tú no le pones importancia en leer la Biblia, If you don't set in importance of reading your Bible en memorizar versículos, and memorizing Bible verses en repetir versículos, and repeating verses en discutir los versículos, and conversating about the verses, los demás no van a seguir esos pasos. the rest aren't going to follow those steps. Tú tienes que poner el tono en tu casa. You have to set the tone in your Tú house. le tienes que dar la importancia. You have to set the importance. Ellos te tienen que ver que tú estudias tu Biblia They will see that you study your Bible para que ellos quieran estudiar su so Biblia. that they want to study their Bible. ¿Cómo cambiaría tu casa si de repente tus hijos o tus hijas o los que viven contigo te vieran leyendo tu Biblia? How would your home change if your sons, daughters, people saw you studying your Bible? No que saben que lees tu Biblia, Not that they know that you read your Bible, pero te vieran. but they see it. ¿Cómo pasaría si estuvieran hablando sus amigos y dijeran, oye, el otro día entré a la cocina y agarré a mi padre leyendo la Biblia? What if your kids talked about, well, the other day I walked into the kitchen and I caught my mom reading the Bible? O entré a la sala y mi madre ahí estaba leyendo la Biblia. Or I walked in the living room and I saw my mom reading the Bible. ¿O qué si los hijos dijeran, entré a la recámara y no vas a saber lo que estaban haciendo mi mamá y mi papá? What if I walked into the bedroom and you wouldn't guess what I found my mom and dad doing? Estaban leyendo la Biblia. They were reading the Bible. ¿Qué si cada vez que entraran a un cuarto los vieran leyendo la Biblia? What if every time they walked in a room they saw you reading the Bible? ¿Qué si cuando estaban cenando juntos los escucharan platicando de la Biblia? What if when you sat down to eat dinner they heard you talking about the Bible? ¿Cómo cambiaría el tono en tu casa? How would your tone change at home? ¿Cuál sería la actitud de ellos? What would be their attitude? ¿Qué importancia le das a la palabra de Dios en tu vida? What importance do you put the reading the Word of God in your life? Yo no sé si Eva era mal estudiante I don't know if Eve was a bad student o yo no sé si Adán era mal maestro or if Adam was a bad teacher o yo no sé si eran los dos. or I don't know if it was both of them. Pero algo pasó donde no le dieron la importancia a la palabra de Dios. What something happened there where they didn't put the importance to reading the Word of God. Y porque no le pusieron la importancia a memorizar las palabras de Dios, And because they didn't put importance on memorizing God's Word, ahora estamos en un mundo caído. now we're in a fallen world. ¿Por qué nos debe de importar tanto enfocarnos en la palabra de Dios? Why should we set importance on the Word of God? Les quiero dar dos razones. I want to give you two reasons. La primera razón por la que nos debe de importar la palabra de Dios, Number one, why the Word of God should be of high importance. nos debe de dar suma importancia a la palabra de Dios. It should give us supreme importance in the Word of God. Es porque Dios le da suprema importancia. It's because it gives God, it's God's top priority. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. I bowed down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra For you have exalted above all things your name and your word. sobre todas estas cosas. Dios le da suprema importancia y autoridad ¿a qué? It gives God great importance over what?
tu nombre y tu palabra. your name and your word. Dios le dio suprema importancia a su nombre y a su palabra. It gave God great importance on his word and his name. ¿Se acuerdan Do you la remember primera semana de esta serie? the first week of this series? Hablamos de qué tanta autoridad tiene el nombre de Jesucristo. We talked about the great authority and power that God's name has. Hablamos que en el nombre de Jesucristo los demonios tiemblan. We talked about how at the name of God demons shiver. Hablamos que con el nombre de Jesucristo los enfermos son sanados. At the name of Jesus Christ the sick are made well. Y que en el nombre de Jesucristo los pecadores son perdonados. And at the name of Jesus Christ sinners are forgiven. Dios le dio suprema autoridad a su nombre. God gave great authority to his name. Y así igualmente le da suprema autoridad a su palabra. And the same authority he gives to his word. Veamos este versículo. Let's take a look at this verse. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, el judío primeramente y también el griego. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also the Greek. Dios le da autoridad a su palabra God gives authority to his word y le da poder. and he gives it power. Con el evangelio, With the gospel, cuando se predica el evangelio, when you preach the gospel, la gente puede ser salva. the people could be saved. ¿Qué pasaría What would happen if si ese mismo evangelio está a través de tu casa? that same gospel lived in your home? ¿Qué pasaría si ese mismo evangelio se platica en tu casa? What if that same gospel was talked about at home? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu casa How- si frecuentemente las discusiones son de ese evangelio? How would that change? What would happen if that was a frequent conversation at home? ¿Habría un cambio? Would it change? ¿Habría una diferencia? Would there be a difference? Si a través de todas las recámaras, a través de la sala, a través de la cocina, a través de la lavandería cambiaría, simplemente se dirían las palabras de Dios. Through the bedrooms, through the kitchen, through every room, would it change with the word of God? Dios le da autoridad a su palabra God gives authority to his word y le da poder. and he gives it power. Y la palabra de Dios puede cambiar tu vida y tu casa. And the power of God could change your life and your home. ¿Por qué más debemos de ponerle autoridad o importancia a la palabra de Dios? Why else should we give importance to the word of God? Porque a Jesucristo le importaba la palabra de Dios. Because Jesus Christ gave importance to the word of God. Él le daba importancia a la palabra de Dios. He gave importance to the word of God. Déjenles recuerdo de algo que pasó en la Biblia. Let me remind you of something that happened during Christmas. Jesús era un adulto Jesus Christ was an adult y es bautizado. and he was baptized. Y luego, después de que es bautizado, entra al desierto And after he was baptized, he went into the desert. y está en ayuno por 40 días. And he was fasting for 40 days. That's a long time. That is a long time. Por 40 días. Y después de 40 días regresa. And after 40 days, he came back. Y después entra a la iglesia. And afterwards, he goes into the church. Y ya que está en la iglesia, And now that he's in church, se levanta y se pone a leer la Biblia. he gets up and he starts reading the Bible, El libro de Isaías. the book of Isaiah. Y a mí me llama la atención esta parte. And this part calls my attention. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. It says, and he came to Nazareth where he had been brought up. Y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read. Conforme a su costumbre. As was his custom. Esto quiere decir que Jesucristo frecuentemente lo hacía. It says that Jesus Christ frequently did this. Jesucristo le dio importancia a leer su Biblia. Jesus Christ gave importance to reading his Bible.
Jesucristo le dio importancia a leer la palabra de Dios. Jesus Christ gave importance to reading the Word of God. Y eso nos debe a nosotros llamar la atención. And that should strike our attention. Que Él frecuentemente leía su Biblia. That he frequently read his Bible. Dios le da autoridad y poder a la palabra de Dios. God gave authority to the Word of God. Y Jesucristo frecuentemente lo leía. And Jesus would frequently read it. Eso debe de ser suficiente. That should be sufficient. Con eso nos debe de motivar para que nosotros queramos buscar la palabra de Dios. That should motivate us to read the Word of God. ¿Qué más podemos decir? Se me había perdido una nota. I forgot about my notes. Quiero terminar con este punto. I want to finish up with this point. Ya vimos que Dios le da autoridad a la palabra de Dios. We saw that God gave authority to the Word of God, Y ya vimos que Jesucristo buscaba la palabra de Dios. and that Jesus Christ would search that Word. Así que ya tenemos el por qué debemos de hacerlo bíblicamente. So we have the why of why we should do this. Pero ahora vamos a hablar de por qué lo debemos de hacer nosotros en nuestro diario vivir. Now let's talk about why we should do it in our daily lives. Jesucristo era adulto Jesus Christ was an adult, y fue bautizado. and he was baptized. Y cuando salió del agua, And when he got up from the water, descendió el Espíritu Santo y entró en él. the Holy Spirit descended onto him. Y después de eso se escuchó una voz del cielo. And after that, you heard a voice from heaven. ¿Se acuerdan lo que dijo la voz del cielo? Do you remember what the voice said? Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. It says, "You are my beloved Son, with who I am well pleased." Dice, este es mi hijo He says, "This is my Son, y estoy feliz con él. and I am well pleased with him. Me gusta quién es. I like who you are. Me gusta lo que está haciendo. I like what you're doing. Me gusta lo que va a hacer. I like what you're going to do. Este es mi hijo." This is my Son." Dios dice, tú eres mi hijo. God says, "This is my Son." Después él entra al desierto Afterwards, he goes into the desert, y es tentado por Satanás. and he's tempted by God, Y por Satanás. by Satan. Y Satanás, ¿saben cuál es la primera tentación? And do you know what Satan's first temptation is? Todos sabemos, convierte estas piedras en pan. We all know, change these rocks into bread. Pero pongan atención en cómo empieza Satanás. But pay attention to how Satan starts this. Acuérdense, Dios del cielo dijo, tú eres mi hijo. Remember, God from heaven said, "You are my beloved Son." Entonces el diablo le dijo, The devil said to him, si eres hijo de Dios, di a esta piedra conviértete en pan. "If you are the Son of God, tell the stone to become bread." ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? What's Satan doing here? Está contradiciendo lo que dijo Dios. He's going against God's word. Le está metiendo duda. He's putting in doubt. Dios ya dijo que tú eres el hijo de Dios. God already said, "You are the Son of God." Pero si eres el hijo de Dios, But if you are the Son of God, haz un milagro. do a miracle. ¿Acaso Satanás no sigue haciendo lo mismo? Didn't Satan do the same thing? ¿Qué es lo que le hizo a Eva eso? Isn't that what he did to Eve in the garden? ¿De veras Dios dijo que no puedes comer de cualquier árbol? Didn't God really say not to Comer de cualquier árbol. eat from whatever tree? Y empieza a meterle duda a Eva. The devil started putting doubt in Eve's mind. Así que Eva empieza a platicar con Dios. So Eve started talking to God, Satan. Empieza a platicar con Satanás, disculpen. So Eve started talking to Satan. Trata de hacer lo mismo con Jesucristo. He was trying to do the same thing with the Son of God. Trató de meterle duda. He tried to put doubt in his mind. Trató de platicar con él. He tried to talk to him. Trató de ver una puerta abierta. He tried to see the open door. Pero con Jesucristo no podía. But with the Son of God, he couldn't. Porque Jesucristo respondió con el versículo de esta mañana. Because the Son of God responded with this verse. Está escrito.
It is written, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. man shall not eat on bread alone, but every word of God. Yo sé que tenemos dudas. I know that we have doubts. Yo sé que en el 2018 tuvimos dudas. I know in 2018 we had doubts. Yo sé que en el 2019 vamos a tener dudas. I know that we'll have doubts in 19. Yo sé que cosas pasan en la vida que nos llenan de dudas. I know things happen in our life that make us Yo doubt. sé que a veces las cosas no tienen sentido. I know sometimes things just don't make sense. Yo sé que a veces decimos, no sé por qué me está pasando esto. I know we think, why is this happening to us? Y luego empezamos a escuchar acusaciones. And we start listening to accusations. ¿De veras eres hijo de Dios? Really? You're the son of God? ¿De veras tiene buenos planes para ti? Really? You have good plans? ¿De veras eres salvo? Really? You're saved? ¿De veras caminas en bendición? Really? You walk through, ¿En bendición? you walk in Blessing. blessings. ¿De veras? Disculpen, pero ¿de veras ustedes, van a ir al cielo? You're really going to heaven? A veces nos empiezan a entrar dudas. Sometimes doubts get on our mind. A veces vemos nuestra vida, nos entran dudas. Sometimes we look at our life and see doubts. Y ahí nos podemos poner a platicar con Satanás. And we can start talking to Satan there. Y le podemos empezar a decir, no, pues es que la Biblia dice algo como esto o como aquello. We can say, well, the Bible says this and that and the other. O simplemente podemos decir, está escrito. Or we can simply say, it is written. Cualquier persona que clame al nombre de Jesucristo será salvo. Whatever person claims Jesus Christ will be saved. Está escrito It is written que el Espíritu Santo toca a la puerta de mi corazón y si yo le abro, Él entra. that the Holy Spirit is knocking at the door, and if I let him in, I'll be saved. Está escrito que Dios me conocía cuando estaba en la vientre de mi madre. It is written that God knew me in my mother's womb. Está escrito que Dios tiene un plan para mi vida. It is written that God has a plan for my life. Está escrito que un día Jesucristo regresará. It is written that one day Jesus Christ will return. Está escrito que un día Satanás irá al infierno. It is written that Satan will go to hell. Está escrito que un día nosotros como creyentes vamos a recibir una corona de la vida. It is written that we as Christians are going to receive the crown of life. Está escrito que no hay algo que no hay algo muy alto ni muy bajo que me pueda separar del amor de Dios. It is written that nothing too high, nothing too low can keep me from God's love. Está escrito. It is written. Pero es necesario que sepamos lo que está escrito. But it's necessary for us to know what's written. Es necesario que en vez de que nos vamos a poner a pelear en palabras con Satanás, que sepamos lo que dice la palabra de Dios. It's necessary before we battle with Satan because of words that we know the word. La palabra de Dios tiene autoridad The word of God has power, y tiene mayor importancia. and it has high importance. Les pido que consideren esta semana llenar su vida de la palabra de Dios. I ask you this week to fill your life with the word of God. Vamos a orar. Let's pray.